Vamos a cambiar de tercio porque queríamos hablar hoy de un tema que nos llamaba la atención, porque es cierto que la custodia compartida de los hijos ha sido un tema que desde hace muchos años pues, se ha venido solicitando a través de las asociaciones de padres de familia de toda España. Y es cierto que durante los años ha ido aumentando esa custodia compartida, aunque la ley a lo mejor no ha cambiado todo lo que quisiéramos, pero sí que es cierto que la sociedad prácticamente se ha ido adaptando. Los nuevos padres, los padres más jóvenes, entienden que debe de haber una corresponsabilidad en cuanto a la crianza de los hijos y se involucran más en esa custodia compartida. ¿Qué ha ocurrido durante estos años? Pues que ha ido aumentando la custodia compartida y ha bajado la custodia monoparental, que en este caso era custodia materna, porque era la mayoría que se estaba dando. ¿Qué ha ocurrido en este último año? Pues que hay un 43% de custodia compartida por un 47% de custodia materna. Se espera que este año la custodia compartida ya sobrepase al resto de custodias, pero ¿por qué nos asombramos por estos datos? Pues porque hace 10 o 15 años la custodia compartida era un 3% de la población, por tanto hemos ido creciendo la sociedad española y para ello hemos querido contactar hoy con un gran amigo mío, que en este caso voy a saludar, que está en la capital de España. Él es abogado, asesor de la Asociación de Padres de Familias Separados a nivel nacional, Gerardo Rodríguez Acosta. Gerardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, estoy encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por habernos atendido y sabemos que tiene mucha tarea, mucho teletrabajo supongo, ¿no? En este caso, ¿no? Pues sí, hay que adaptarse a esta situación, todos tenemos que adaptarnos. Oye, Gerardo, hablemos un poco, vamos a hablar de varias cuestiones, porque hay cosas llamativas que me gustaría llamar la atención en este caso, pero es cierto que esa custodia compartida, que de la que hablábamos hace años, que muy poca gente se involucraba, hablábamos en aquellos tiempos, bueno, la asociación que vosotros regentáis lleva desde el año 83, dentro de poco vais a cumplir ya 40 años, nada más y nada menos, pero es cierto que la APFS hace 10, 15 años pues luchaba con que solo un padre pedía la custodia compartida de 10, ¿no? Ahora nos estamos encontrando con que casi 5 de 10 ya la están pidiendo. Y bueno, también hay que agradecer que esas madres también están posibilitando, ¿no?, que esa custodia compartida pues sea un trabajo de dos, porque en definitiva la familia es algo de dos, no solo de uno, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que sucede es que se ha adaptado a esta nueva situación toda la sociedad, a la que afortunadamente para la mujer se ha incorporado al mercado laboral y por lo tanto, y el hombre afortunadamente también se ha incorporado a las tareas domésticas y de crianza. Y por lo tanto, con ese contexto de nueva sociedad en la que tanto el hombre como la mujer desarrollan trabajos dentro y fuera de casa, pues es normal que compartan también, en caso de ruptura, la crianza y la educación de esos hijos. Entonces, esto ha sido así y también gracias al Tribunal Supremo, porque realmente la legislación nacional, otra cosa son algunas autonómicas que tienen capacidad para legislar, pero la legislación nacional sigue considerando la custodia compartida cuando hay desacuerdo como una situación excepcional. Pero el Tribunal Supremo cambió ese concepto, especialmente un magistrado, Seijas, y cambió ese concepto donde lo considera no solamente como una acción normal, sino como la más deseable. Esto ha condicionado a los magistrados y ha cambiado el criterio y ahora efectivamente, mientras como tú decías, en los años 90 era una, eso lo he vivido yo, era una cuestión de locos pedir una custodia compartida, le echaban la bronca a los jueces, pues ahora es algo absolutamente normal el solicitarlo y concederlo. Oye, Gerardo, por dejar unas cosas claras, unas puntualizaciones claras sobre la asociación, primero decir que es la Asociación de Padres Separados que engloba a padres y a madres, ¿vale? Eso lo podemos dejar claro, ¿no? Sí, lo único, la característica, bueno, pues tiene unos objetivos, que es luchar por la custodia compartida, pero hay muchas mujeres que defienden la opción de custodia compartida. Tenemos recientemente esta famosa sentencia en la que es una mujer la que pide la custodia compartida y el hombre se opone y el tribunal la impone. Porque evidentemente... Sí. Ahora hablaremos de esa sentencia porque la tengo aquí y es muy curiosa,
porque llama la atención y ya te digo, hablaremos de ella, pero también me gustaría dejar otro punto claro, que es el de la violencia de género. Muchas veces a las asociaciones de padres se les achaca que no hablan de la violencia de género. Hay que destacar que en este caso vosotros rechazáis todo tipo de violencias, pero sobre todo el que se ejerce contra la mujer, la violencia machista, y hay que dejarlo bien claro, ¿no? Hombre, por supuesto, claro. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Todo el mundo tiene que estar en contra de cualquier tipo de violencia en contra de los niños, en contra de los ancianos, en contra de las mujeres y en contra de los hombres igualmente. Lo que sucede es que hay que rechazarlo. La violencia la tenemos que rechazar en todos los ámbitos. Claro. Pero ¿cómo vamos a estar en contra de la violencia contra las mujeres? Que eso sería de liliputienses, vamos. Bueno, Gerardo, vamos con esa sentencia porque llama la atención. Les ponemos en contexto de una sentencia que algunos ya decíamos que iba a ocurrir hace años, pero ya ha ocurrido. ¿Cuál es la situación? Una pareja se separa y el padre no quiere asumir la custodia compartida de los hijos. Y la madre le dice al juez: oiga, señoría, yo como madre tengo derecho a asumir la custodia de mis hijos, pero no totalmente, porque necesito trabajar, necesito hacer mi vida. Y ese señor, que es el padre de los hijos, también tiene que asumir parte de su responsabilidad. Y el juez le da la custodia compartida aunque el padre no la quiera. Ha ocurrido. Sí, pero vamos, es noticia porque efectivamente, como comentas, recientemente ha salido en todos los medios, pero ya ha ocurrido con anterioridad. Hay otras sentencias anteriores en las que no hay jurisprudencia, o por lo menos yo no conozco, porque no ha llegado hasta el Supremo, pero sí que hay sentencias de primera y segunda instancia donde obligan a ese padre a asumir la responsabilidad, evidentemente, porque hay muchas situaciones en las que esa madre es trabajadora y necesita descansar, obviamente. No puede ser una superwoman que tenga que asumir 100% el cuidado de los hijos, y esos hijos no solamente necesitan madre, necesitan también padre. Claro. Entonces, con muy buen criterio, ese tribunal pues ha acordado recientemente, efectivamente, que la custodia sea compartida, quiera o no ese padre. Gerardo, háblanos a nivel nacional cómo se está solucionando el tema de las visitas de los padres, porque en muchos casos durante la pandemia es cierto que ha habido miedo, ha habido personas que no han querido movilizar mucho a los niños, es algo entendible, incluso hay padres que han aceptado pues estar meses sin ver a los hijos, pero claro, luego han pedido esos periodos para poder disfrutarlos. ¿Qué está ocurriendo con estos casos? Bueno, la verdad es que ha sido un marasmo jurídico y judicial. Al principio, esto además, cada colegio o cada decanato de juzgados ha resuelto de una manera diversa. Estoy hablando de la primera ola, cuando tuvimos que sufrir el confinamiento, que es donde más conflictos hubo. Entonces, en aquellos momentos, el primer criterio inicial de los jueces fue que no se preocupe, los días que pierda usted los va a recuperar. En poco tiempo empezó a cambiar el criterio y empezó a decir, sí, bueno, lo va a recuperar, pero no, si usted ha perdido 10 días, no le vamos a dar 10 días, porque eso está en función del menor y a lo mejor le damos 2 o 3 días. Y en los últimos tiempos, estoy hablando dentro de la primera ola, en los últimos tiempos dijeron la mayor parte de los juzgados que no iban a conceder esos tiempos, esa recuperación de tiempos. Entonces, bueno, eso desde el punto de vista judicial. En la actualidad, normalmente es una de las causas excepcionales para poder trasladarte de una comunidad autónoma a otra o de una población a otra. El régimen de visitas, lo único que tienes que llevar tu convenio regulador o tu sentencia que acredite esa circunstancia, pero se llevan a efecto las visitas con total normalidad, salvo excepciones muy contadas de zonas muy estrechamente de confinamiento. En principio, esa es la historia. O sea, quiero decir que aquí también quería resaltar, porque me parece muy curioso, a mí me llama mucho la atención, que, y lo he comentado con otros compañeros y les ha pasado igual, con parejas que eran irreductibles, que el conflicto era permanente, pues han seguido aprovechando esta circunstancia para seguir peleando. Pero, sin embargo, había otras parejas que igualmente el conflicto era intenso y, sin embargo, han sido capaces de entenderse y llegar a acuerdos. A mí, la verdad es que positivamente me ha llamado la atención. Obviamente lo mejor en estos casos es llegar a un acuerdo, un entendimiento,
sobre todo porque sale más barato, ¿no, Gerardo? Y sobre todo por el bien de los niños, ¿no? No, obviamente, es que, claro, pues precisamente eso es lo que hay que velar, porque entre otras cosas, pues si hay un positivo o una amenaza de positivo dentro de una familia, el llevar a un niño es expandir, o Claro, sea, ya es una cuestión de solidaridad. claro. Quiero decir, pero lo que sucede es que, bueno, pues hay parejas que, como tienen un Mm, conflicto, pues aprovechan cualquier excusa ya, para mantenerlas. Y sí. esto, pues, va a ser así y seguirá siendo así, desgraciadamente. Una última cosa ya, Gerardo. Estábamos acostumbrados, o por lo menos las estadísticas nos decían, que cuando había vacaciones, que era sobre todo en verano, en el mes de agosto, en septiembre había un diluvión de nuevas sentencias de divorcio, nuevas peticiones de divorcios o separaciones, porque al haber estado durante el mes de agosto en contacto con la pareja, más relación, más contacto, pues ahí había más distensiones y nos encontrábamos que en septiembre, pues es cierto que subía esa tasa de peticiones de divorcios. Ahora se dice que con la pandemia también ha subido, pero no se están divorciando porque el tema económico, pues la cosa está mal para estas personas. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista de abogado? ¿Con qué Es te que estás encontrando? has hecho una disección perfecta. Es decir, evidentemente las personas que, o sea, efectivamente es verdad que en el mes de septiembre y octubre es donde más trabajo tenemos los abogados de familia, pues porque en vacaciones las personas conviven más estrechamente y cuando ya hay un conflicto profundo, pues esa estrecha convivencia agudiza todo. Ocurre lo mismo con la pandemia. Pero claro, esto ocurrió sobre todo en la primera ola con el confinamiento. Ahora ya no hay ya no es tan estrecho, la gente en general sale a trabajar y no ocurre. Pero en cualquier caso, es verdad que sí que han venido a mi despacho personas un poco con conflicto, exponiendo, pero como tú has dicho antes, afecta el problema económico. Hay muchas personas, muchas más, que están desempleadas y que evidentemente pues quizá no sea el mejor momento para separarse porque donde antes eso juntaban dos economías para mantener un hogar y mantener unos hijos, pues ahora va a ser dos hogares diferentes, cada uno Mm. con su propia economía y no alcanzan. Y por lo tanto no se refleja en que haya más divorcios, por lo menos yo lo percibo así, no solo de mi despacho, sino de otros compañeros. Bueno, vamos a terminar ya con una cuestión que yo quería comentarte, sobre todo para que la gente que nos está viendo le podamos explicar de qué se trata a la hora de uno separarse por acuerdo o por contencioso. Cuando uno se separa por acuerdo, obviamente las dos partes firman un documento y por contencioso es cada uno con su abogado a ver quién va a ganar y a cara de perro, como si se puede decir, pues en una guerra total en el juzgado. Se dice, Gerardo, desde siempre que incluso hasta un mal acuerdo es mejor que un contencioso. ¿Tú qué opinas? Yo, primero, quiero abogar, o quiero defender, aunque sea abogado, por la mediación familiar. Yo también soy mediador familiar desde el año 97. Creo mucho en la mediación que los servicios sociales de nuestro país facilita de forma gratuita. La mediación es una serie de técnicas que ayudan a las partes a buscar una solución que se adapte no a sus intereses, sino a las necesidades reales que en el fondo conforma a la pareja con madurez. Es decir, que sean ellos capaces de encontrar solución a su conflicto, que no necesiten de terceros. Evidentemente, cuando delegan en un tercero, que es el juez, pues normalmente la solución que adopta el juez no va a gustar a ninguna de las partes, Sí, es porque el Salomón. juez no conoce con la profundidad que conocen las partes los problemas, ni va a entrar a hacer un traje a medida. Entonces, bueno, yo también quiero defender esto. Efectivamente, cuando hay un contencioso, cada uno de los justiciables, cada uno de los cónyuges tiene o pareja tiene su abogado. Yo también recomiendo que cuando se haga de mutuo acuerdo, cada uno lleve su propio abogado para que no le acabe metiendo ningún gol, porque lo que firmas en un convenio luego es muy difícil cambiarlo. Claro. Entonces, aunque te cueste un poco más caro, es muy importante que cada uno esté defendido. Pero, en primer lugar, defiendo la mediación, acudir a un servicio de mediación, intentarlo por la mediación, y si la mediación no funciona, pues ya evidentemente habrá que acudir a un juez para que resuelva, o a lo mejor los abogados son capaces de llegar a un acuerdo.
Pues Gerardo Rodríguez Acosta, muchas gracias por habernos atendido. Desde aquí un saludo para todas las delegaciones que sé que nos están viendo en este momento de APFS a nivel nacional, están por todo el territorio nacional, así que desde aquí un saludo para todos ellos y a ti agradecerte que hayas estado con nosotros y explicarnos con detalle pues la situación actual de las separaciones en España. Pues ha sido un placer estar con vosotros, especialmente contigo, que sabes que me une una enorme amistad. Desde luego ya tuvimos un congreso ahí en Ceuta que nos colmaste, nos encantó la ciudad, nos colmaste de atenciones y bueno, yo agradecido a vosotros porque es muy importante que la gente tome conciencia de que hay que negociar, de que hay que hablar, de que hay que comunicarse, de que hay que evitar la violencia y de que hay que solucionar las cosas de forma madura, cada uno sin necesidad de recurrir a los tribunales. Gracias, Gerardo, y sobre todo decir lo de siempre, lo que siempre contamos, que se separan las parejas, las familias se mantienen y eso no hay que olvidarlo nunca. Pues muchas gracias. Un placer.